podréis encontrar en la plataforma del CISO Day, ¿vale? Eso podréis hacer networking con él. Ahora vamos a volver a tener una mesa redonda en la cual se hablará de las tendencias en el sector de la ciberseguridad que estamos viviendo actualmente y que viviremos en los próximos años. Esta mesa está moderada por mi compañero Pedro Pablo Merino. Aquí estamos. ¿Y quién te acompaña? Pues tenemos a dos de nuestros contertulios aquí y hay otros dos que están en sus oficinas o en su casa o No han podido tan venir. lejos. Sí. Los que tenemos aquí físicamente son Javier Sánchez, CISO de Haya Real Estate, está por aquí, y Gabriel Moliné, que es el CISO de Leroy Merlin. Por aquí bajan. Bienvenidos, chicos. Y tenemos a distancia Willy Bascuñán, CISO de Correos Chile. Se conecta a través de Zoom, muy temprano. Sí. Allí, Willy. ¿Estás por ahí, Willy? Bueno, mientras se conecta. Hola, buenos días. Hola. Ahí estamos, te escuchamos. Bueno, acá 10 para las 8 de la mañana en Chile. Muy temprano, muy temprano. Pues nada, buenos días. Y también tenemos a Alejandro Figueroa, que es CISO de BBVA España. Este está más cerquita. Sí, por ejemplo. Sí, yo me voy a sentar aquí. ¿Y estás por ahí? Sí, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenos días. Alejandro, Un placer estar con ustedes acá. ¿Me escuchan? te escuchamos perfectamente, sí, sí. Pues nada, pues yo me siento. Perfecto. Pues nada, oye, bienvenidos a los cuatro, a los dos que estáis aquí, a los dos que estáis ahí lejos. Y nada, pues efectivamente, como decía Alicia, vamos a hablar en esta mesa redonda, un poco especial, híbrida, de tendencias y de conceptos que están por venir o por llegar, o muchos de ellos ya están en la actualidad. Yo preparándola me he quedado alucinado con algunas de las cosas que se hacen y que parece ciencia ficción, pero no, es la cruel realidad. Vale, pues voy a ir lanzando preguntas y bueno, vamos a intercambiando un poquito el orden y si os parece, pues les escuchamos a ellos también lo que nos vayan comentando. La primera de las preguntas es que, bueno, una de las tendencias que numerosos expertos llevan tiempo identificando es la del aumento del phishing de manera dirigida y combinado con la inteligencia artificial. Y esto me lleva a un ejemplo, por ejemplo, de un caso de phishing que lo tenía por aquí apuntado, que utilizando inteligencia artificial consiguió suplantar la voz de un directivo para conseguir un engaño. Es decir, ya la sofisticación increíble. ¿Qué opináis de esta tendencia? ¿Cómo la abordáis en vuestras compañías? ¿Aún no es muy común? ¿O cómo lo veis? Gabriel, podemos empezar por ti si quieres. Pues bueno, la realidad es que es una realidad, ¿no? Es algo que ocurre de manera cotidiana, ¿no? El hecho de suplantar la identidad ha evolucionado del concepto que nosotros podríamos tener hace un par de años atrás. Desde el hecho de falsificar un correo, falsificar la voz, falsificar un vídeo, cada vez se van especializando y van atacando de una manera muchísimo más dirigida, ¿no? Evidentemente se suma a esto los riesgos de las redes sociales, en el cual tenemos perfiles de nuestros directivos o de las personas que toman decisiones en distintos elementos económicos publicados en las redes sociales, ¿no? Entonces, la base de datos de información está completamente fuera del perímetro. La única estrategia que considero que funciona en estas características es concienciación y el one-to-one, ¿no? De intentar de explicar a este grupo de personas que es capaz de tomar decisiones o hacer transacciones en nombre de la compañía, de no creer absolutamente nada, ni siquiera una llamada telefónica, ¿no? De dudar ante lo más mínimo, conseguir dudar para poner, poner trabas al engaño. Javier, ¿qué opinas tú? A ver, cierto es que es verdad que cada vez son más sofisticados, tenemos más vectores de ataque, cada vez distintas tecnologías. Ya no es falsificar un correo o una voz, que también, sino el enlace que hay detrás de ese correo, cada vez son más perfectos, de temas gubernamentales o de impuestos, que ya lo plagian entero, hasta en las mismas direcciones de correo que están haciendo, que para un ojo que no se fija en esos detalles, es complicado detectarlo. Y claro, lo que dice Gabriel, si no empezamos a seguir concienciando más bien a estos usuarios VIP que tienen privilegios por encima de los de un usuario de a pie, o acceder a información que es mucho más crítica para cualquier compañía,
pues estamos en un riesgo muy, muy grave. Sí, sí. No obstante, es eso, tenemos que seguir concienciando. No solo es poner herramientas o aplicaciones que aseguren, y digo no solo, sino que al final, como siempre, el usuario es lo que nos va a dar el habilitar o no habilitar ese posible fraude o ese posible riesgo que tengamos. Uh-huh. Willy, desde Chile, ¿cómo lo ves desde allí? Hola. Bueno, al igual como lo indican ahí mis colegas, sí, claro, esto ha sido básicamente la evolución de las estafas o la evolución de los engaños. Inicialmente eran solamente a través del teléfono, llamados telefónicos, donde algunos delincuentes extorsionaban a las personas. Ya, claro, ahora ha ido ya evolucionando, están falsificando la voz, están creando estos deepfakes, que son videos falsos que permiten generar cierta reacción en las personas. Entonces, claro, ahí es súper importante generar esta conciencia de que existen estos tipos de engaños, y por otra parte también identificar cuáles son los procesos claves dentro de la empresa, y establecer protocolos, sobre todo en los directivos, protocolos claros, que ellos puedan realizar acciones que estén debidamente conocidas, y tal como indican algunos estándares, establecer la segregación funcional. Eso muchas veces funciona, sobre todo cuando se deben realizar transacciones. Entonces ahí, no sé, si son transacciones de sumas importantes de dinero, generar esta segregación donde más de una persona tenga que validar o autorizar algún tipo de transacción de dinero, ¿cierto?, a otras cuentas corrientes, de manera de generar controles y que nos permitan establecer distintas capas de seguridad dentro de la organización, independientemente que hay que establecer esta conciencia de que se están generando nuevos tipos de engaños, nuevos tipos de estafa. Ajá. Muchas gracias, Willy. Alejandro, el sector bancario, bueno, desde hace tiempo el tema de los phishing es tremendo, ¿no? La cantidad de emails que, bueno, pues podemos recibir cada uno de nosotros, y los intentan copiar, cada vez lo hacen mejor. ¿Cómo intentáis atajar y afrontar estos problemas? Ujú. Vale, perfecto. A ver, un poco hilando con la conversación que estaban teniendo los colegas, yo creo que lo fundamental es entender que tras de esto está el concepto de la ingeniería social, que básicamente es explorar técnicas que permiten, a través de la conducta de las personas, ¿cierto?, obtener información valiosa, en este caso para los ciberdelincuentes, que intentan con esa información intentar monetizar algún tipo de operación financiera mayoritariamente. Y esa evolución de técnicas de ingeniería social, que lo más conocido, ¿cierto?, es el pitching, que a lo mejor es a lo que apuntaba tu pregunta, pero también tenemos el pitching y el smithing, que ocupan las técnicas del SMS, entre otras cosas. Esas técnicas naturalmente van evolucionando en el tiempo, porque también las empresas, sus canales de atención, van también evolucionando en términos de funcionalidades, que pueden ser monetarias o no, con lo cual todo esto no es más que una adecuación al entorno de cambios que han ido viviendo las empresas en el tiempo. Pero si vamos a atacar el problema medular que está acá por medio, es que las personas en este caso necesitan reforzar sus conductas para, por una parte, identificar cuando se están viendo enfrentadas a este tipo de situaciones, y a partir de eso también sepan cómo reaccionar. Nosotros en concreto en BVA hemos desplegado no solo lo clásico que se conoce hoy día en términos de concienciación y campañas educativas de seguridad, de un curso que puede ser e-learning, presencial, entre otras cosas. Hemos hecho ya jornadas específicas destinadas a materias de seguridad, donde invitamos a los colaboradores con sus familias, inclusive cursos orientados a los niños, para que desde muy pequeños vayan conociendo los peligros que existen hoy día en materia de seguridad, desde las redes sociales, desde cómo interactúas hoy día con portales más desde el punto de vista económico. Entonces, me parece que el trabajo ahí educativo juega un papel fundamental, porque al final, si uno hace una línea de tiempo y ve los fraudes que ocurrían o los ataques que ocurrían en los años 2000, a comienzos del año 2000 y hoy día en el 2020, probablemente el factor común es siempre un empleado que le dio clic a un link
o que a partir de ese clic descargó un programa malicioso que se le instaló en su equipo y desde allí le robaron toda la información. Entonces, me parece que el pilar uno, concienciación, y obviamente eso tiene que ir acompañado también de otras técnicas, herramientas que nos permitan tener visibilidad de lo que está ocurriendo y tomar decisiones en pos de la protección del cliente y de las empresas. Uh-huh. Vamos con la siguiente pregunta. Desde la pandemia, inicio de la pandemia, se ha hablado mucho. Ha habido un incremento importante de noticias falsas, de fake news, muchas veces reforzadas por potentes deepfake. Lo hemos visto durante estos meses. ¿Cuál es vuestra opinión acerca de dicha tendencia? ¿Cómo y por qué? ¿Qué motivos principalmente podría una compañía verse afectada por algún bulo? Si quieres empezamos por ti mismo, que estabas ahí, Alejandro. Vale, perfecto. O sea, desde nuestra experiencia y en la interacción que hemos tenido con los colegas del sector financiero, la verdad es que ha sido impresionante el aumento de campañas dirigidas tanto a empresas como clientes, aprovechando la situación del COVID como tal. Obviamente las bandas aprovechan las noticias que pueden estar causando revuelo en algún minuto del tiempo para ocupar eso como un bulo, para que obviamente las personas cuando reciban algún correo referido, en este caso puntual del COVID, a operaciones ICO para refinanciar deuda, para no pagar sus créditos, como mecanismo de ayuda o como una donación para instituciones de sanidad. O sea, se ocupa finalmente la información del momento para que a través de ese bulo las personas caigan, tomen cierta confianza en la interacción que están teniendo en ese caso con el malo, y a partir de allí se genera obviamente una operación que permite o capturar las credenciales bancarias o que la persona instale un programa malicioso en sus equipos, o también inducir a que la persona con la cual está interactuando haga algún tipo de operación financiera, como por ejemplo la compra de una mascarilla, y básicamente no está haciendo una compra de mascarilla, está haciéndole una transferencia al malo. Es una técnica que hoy día se usa mucho, que es el fraude al SEO. Entonces, se está viviendo muy, muy, muy fuerte, y luego ahí vuelvo un poco a lo que decía anteriormente, fundamental reforzar todos los temas asociados a la concienciación, porque creo que el pilar uno que tenemos que sacar a relucir en este tipo de situaciones. Uh-huh. Fenomenal. Seguimos por aquí ahora en Madrid. Gabriel, ¿qué opinas en este sentido? Sí, yo creo que es importante ver también que esto es un problema, el de las fake news es un problema, diría, mundial, ¿no? Que no solamente tiene una cuota parte en seguridad. Hace poco veía estadísticas que hacemos 6 veces más clic en las noticias, en las fake news, que en las noticias reales, ¿no? Con lo cual incentivamos muchísimo más dentro del ámbito de las redes sociales el tráfico de este tipo de opiniones, ¿no? Lo hemos podido ver durante el periodo que estamos viviendo del COVID, ¿no? Noticias como, por ejemplo, que la cocaína curaba el COVID y cosas por el estilo. Realmente cosas súper drásticas que afectan a la salud pública. Con esto quiero llegar básicamente a que es un problema que no solamente tenemos que enfrentar desde el punto de vista empresarial, es un problema que tenemos que enfrentar como sociedad y con el apoyo de entes gubernamentales. La gente se lo cree, claro. ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista? Al final, todo lo que sea fake news, clickbaits, o como porque hay distintos y cada vez más, siempre se van a aprovechar del sensacionalismo del momento. Ahora, con la crisis que tenemos encima, pues es pero como fue la selección de Estados Unidos hace un tiempo, que también fue fuente de mucha fake news. Lo que pasa aquí que el usuario, ya no hablo del usuario de empresa, como decía Gabriel, ni el usuario de pie, todo el mundo crea una alerta que parece que te crea la necesidad de tener que entrar a verlo. Y que es que te va a llegar una noticia así o sobre algo, vas a querer verlo. A ver, dime más. Lo que decía Alejandro, dice, si me piden credenciales porque con esto voy a comprar una mascarilla que las mejores del momento, en este caso, o algo que sea, pues vas a ir. Y mucha gente, yo no hablo de nosotros que estamos en el sector y desconfiamos un poco más, pero yo siempre me pongo el papel, y el resto de gente que está fuera de tu entorno, yo no sé si mi amigo con el que llevo tomándome cafés toda la vida va a fiarse o no de esto, pero alguno picará. Algunos correos que yo también, como vosotros, entiendo más o menos la forma de proceder que tienen estos maliciosos,
y entiendo los correos. Pero hace poco recibí uno y, a ver, no a puntito, pero dije, qué bien hecho está. Es que estuve a nada de abrir. Es que ya este correo típico del príncipe nigeriano, ya eso ha pasado la historia, No, ¿no? sí, sí, Ahora tenemos elementos muchísimo más sofisticados. Eso se cazan rápido, pero no, hay algunos, y ya con, pues eso, pues también con links de pues, un ministerio determinado, Sí, sí. .es, o... Sí, sí. Desde Chile, Willy, como allí también llegan estas... todo esto, ¿no? Y bueno, tal como lo indicaba Alejandro, las técnicas de ingeniería social cada vez evolucionan más. Todo apunta a tratar de entender el comportamiento de las personas y claro, los engaños han ido evolucionando, pero las personas en términos del conocimiento de la transformación de la tecnología para uso de ciberataques no ha ido evolucionando con ellos. Entonces, claro, no conocen los nuevos tipos de engaños, siguen haciendo clic en noticias falsas y muchas veces creen esas noticias falsas, que eso es lo peor. O sea, más allá de que todos saben que son falsas, siguen existiendo personas que creen en esas noticias falsas. Entonces, claro, para los ciberdelincuentes es súper fácil aprovechar la contingencia, en este caso todo el tema de COVID, para generar engaños, para generar ofertas en las personas. Cuando alguien lee oferta, bueno, es una tendencia humana de ir a hacer clic, de tratar de comprar, porque la persona siente que se va a acabar porque es una oferta y dura poco tiempo. Entonces, los delincuentes siguen utilizando esas técnicas, siguen engañando a las personas a través de engaños que son ancestrales, pero han ido evolucionando, lo han ido complementando con tecnología. Entonces, claro, al igual que la pregunta anterior, ahí es tratar de concientizar y me gustó mucho lo que indicaba Alejandro, o sea, partir desde la infancia, capacitando, concientizando a los menores y en los distintos rangos etarios de cómo han ido evolucionando estos engaños, cómo se utiliza la ingeniería social y cómo los ciberdelincuentes tratan de entender y de cierto modo generar ciertas acciones en las personas a través de ingeniería social y muchas veces utilizando la psicología de las frases, de las palabras, de los colores. La verdad que hay muchas técnicas que permiten hacer reaccionar a las personas ante un mensaje o ante un botón. Muchas veces uno en forma casi instantánea, sin pensarlo, hace clic, porque dentro del cerebro la representación de una figura o de un mensaje incita a hacer algo. Entonces ahí la verdad es que no es tan fácil el tema de esta concientización, pero si uno lo repite constantemente y a diario estos mensajes, puede generar este cambio de switch en las personas. Uh-huh. Hablamos antes de inteligencia artificial, de cómo la utilizan los malvados para cada vez sofisticarse más y, bueno, pues eso, duplicar la voz de alguien, pero también cómo se puede utilizar la inteligencia artificial desde el otro lado, desde la protección de las compañías. ¿Tenéis algún caso o cómo lo veis? Javier, por ejemplo, ahora empiezo contigo. A ver, todo, la inteligencia artificial, machine learning, todos los temas de datos, al final a seguridad, a ciberseguridad nos viene bien. En la posibilidad de analizar en tiempo real a unas velocidades y adaptar nuestros sistemas a esas velocidades y de forma automática, que pasó tal, es una ventaja que estamos intentando acoplar en el mercado. Al final estamos, creo que todos, yendo hacia esas tendencias también para combatir lo contrario. Lo utiliza primero el ciberdelincuente y nosotros tenemos que defendernos. Si no tenemos ni los recursos ni las manos para ir uno a uno y tenemos que aprovechar estas técnicas. Al final, echa la ley, echa la trampa, pero al revés, echa la trampa, echa la ley. Tenemos que ver cómo aprovecharnos de estas zonas. Si al final tenemos un vector de ataque con bots de 20.000 a 1, pues tendremos que rebotarlo, tenemos que hacerlo al revés. Tenemos que intentar atacarlo nosotros y lo que hemos dicho, no hay medios, no tenemos medios suficientes porque no somos suficientes profesionales para esto. Sí, sí. ¿Qué te parece a ti? Yo creo que tiene un valor muy importante y sobre todo viéndolo desde el punto de vista que desde el ámbito comercial, cada vez la diferencia entre
un ataque y algo real es muy pequeña. Entonces, hay que tomar decisiones a veces de segundo para ver si dejas que un cliente pueda comprar de tu web o no comprar, por ejemplo. Entonces, en esos elementos creo que la IA nos da un valor bastante interesante, ¿no? Otro elemento en el cual considero que potencia mucho en el ámbito de ciberseguridad es a nivel de la orquestación de los sistemas de seguridad. En muchos casos tenemos distintas soluciones que cubren parcialmente problemas que nos generan estos ciberdelincuentes, y la posibilidad de utilizarlo para tomar decisiones más precisas y poder mitigar esos riesgos, yo creo que son los dos elementos en los cuales más valor podemos conseguir, ¿no? Alejandro, desde el BBVA, ¿vosotros cómo tenéis algún plan para utilizar la inteligencia artificial ya en concreto? ¿Cómo lo veis? ¿O estáis en ello? Nosotros ya estamos en ello, hace ya un tiempo trabajando bastante fuerte en la implementación de estas tecnologías para ayudarnos a nuestra estrategia de protección. Tengamos en cuenta que hoy día estamos en un punto donde la superficie de ataque, el nivel de exposición que tenemos hoy día las compañías es muchísimo mayor. Tenemos infraestructura, nubes, etcétera. Todas componentes que están arrojando cantidad de eventos a diario, y en ese sentido concuerdo perfectamente con lo que dijeron los colegas anteriormente. Necesitamos ahí el apoyo de tecnología que nos permita hacer análisis en tiempo real, seleccionar los eventos que nos interesan, pero por sobre todo tener la agilidad necesaria para responder ante un posible ataque que pudiéramos estar recibiendo, que es, creo, lo prioritario en lo cual nos tenemos que enfocar las empresas en este minuto, partiendo de la base de que todos en algún minuto vamos a tener algún ataque de estas características. Y ahí, quien gana el partido es finalmente el que más rápido va a responder ante la amenaza que está teniendo en ese minuto, con lo cual va a reducir el impacto, va a poder en este caso, si no sé, casos de renombre que han pasado compañías que han estado semanas fuera de su operación, a lo mejor si lo detectamos de forma temprana no van a ser semanas, sino que van a ser 2 o 3 días. Entonces, apoyarse en este tipo de tecnología es fundamental para la detección de comportamientos anómalos, desde el punto de vista de ciberseguridad. Sirve mucho también para los temas de fraude. Hoy día estamos utilizando muchas de esas tecnologías para ese tipo de cosas, para todo lo que es respuesta a incidentes. Así que me parece que es fundamental seguir trabajando en esa línea, pero por sobre todo acelerar. Creo que estamos en un punto donde los ataques ya están muy maduros respecto a las técnicas para poder explotar los mismos. Muchas cosas se repiten, muchos ataques son de libro, llamémoslo, y en ese sentido yo creo que vamos un poquito por detrás en términos generales estoy hablando, y hay que acelerar ahí la implantación de este tipo de cosas para tomar decisiones de la manera más ágil posible. Willy, desde Correo Chile, ¿vosotros tenéis alguna estrategia ya planificada? ¿Estáis trabajando en ello con la inteligencia artificial? Bueno, ahí básicamente el tratar de planificar y pensar en a lo mejor el futuro de la ciberseguridad, esta batalla será la IA contra la IA, porque claro, los ciberdelincuentes también están utilizando la inteligencia artificial para fines dañinos y por otra parte las organizaciones tienen que utilizar esta tecnología para defenderse. Entonces, básicamente ahí estos sistemas inteligentes van a combatir entre sí. Y aquí, claro, es importante tratar de utilizar esta tecnología para identificar patrones, para identificar comportamientos. No sé, por ejemplo, se puede utilizar esta tecnología dentro de nuestra red y determinar, por ejemplo, los patrones de comportamiento de los empleados. Entonces, claro, una vez que se establece esta línea base, de pronto podemos identificar cuando un empleado hace un clic en un link malicioso, en un phishing, y se podría cerrar esa actividad antes que se vean comprometidas las credenciales del usuario. Y esto, tal como lo indicaba Alejandro, en tiempos mínimos de respuesta, que la verdad que no altera el consumo de la red, no altera el consumo de los recursos y tampoco altera el comportamiento de la operación normal de la empresa.
Entonces, en ese sentido, claro, tenemos que tratar de sacar provecho de la cantidad de información que se genera por cada minuto, por cada segundo, y tratar de correlacionarla y establecer a través de distintos modelos cómo podemos utilizar esta tecnología para contrarrestar los ataques maliciosos. Muchas gracias, Willy. Hablando ahora de ransomware, vemos cómo quería hablar de cómo los ciberdelincuentes cada vez están lanzando ataques mejores, más sofisticados y a compañías más estratégicas, a grandes compañías. Claro, a las cuales les puede hacer un montón de daño un ataque de este tipo. Seguiremos viendo cada vez casos más sonados de ransomware en nuestro país y bueno, en el caso de Willy en Chile. ¿Cómo lo abordáis en vuestras compañías? Empezamos, si quieres, por ti, Gabriel. Pues bueno, la realidad es que, aunque sea un cliché, lo más fácil es, desde el punto de vista de la ciberseguridad, atacarte y muchísimo más difícil defenderte, porque la superficie de exposición es enormemente mayor. Ciertamente es algo con lo cual que yo creo que vamos a tener que convivir y sé que a todos nos tocará en algún momento estar en la palestra en relación a estos elementos, simplemente porque justamente la superficie de exposición es enorme. Poder asumir los costes operacionales de proteger toda nuestra infraestructura con el mismo nivel, en la gran mayoría de los casos es inasumible. Y tenemos una política, creo que en líneas generales, basada en riesgo, es intentar de proteger los huevos de oro, ¿no? La gallina de los huevos de oro. Y en muchos casos dejamos elementos un poco más desprotegidos. Y son elementos que terminan siendo explotables, ¿no? Entonces, creo que por ahí irá, ¿no? Javier, ¿cómo trabajáis vosotros? A ver, siempre que hablamos de riesgos de cualquier tipo de ataque, ciberataque, por mucho que mitiguemos imponiendo controles, protegiendo infraestructura, nunca vamos a estar a salvo. 100% seguro. Porque no, lo que decía Gabriel hace un momento, nunca vas a poder cubrirlo todo. Ojalá pudiéramos cubrirlo todo, dormiremos más tranquilos los 4 que estamos en esta ponencia, sí. Pero nunca vas a hacerlo. Lo que tienes que convivir es con que el día que te toque, porque nos tocará antes o después, es poder salvar lo máximo posible y a enfrentarlo como una crisis que es y de la mejor manera posible. ¿Que van a atacar superficies más estratégicas? Seguro, pero que no nos olvidemos los que no somos infraestructura crítica o menos estratégicos, que nos puede tocar, que ha pasado, pasará y seguirá pasando. De hecho, siempre hay alguno por ahí en algún ciberdelincuente que piensa que por qué no uno y otro, o aumento el grado de ataque para que alguno entre. Willy, desde Chile. Sí, en este sentido, y dada la pregunta, sí, yo creo que los ataques de ransomware van a seguir existiendo, han ido evolucionando los vectores de ataque, y por otra parte hay factores que de pronto ayudan a que este tipo de ciberataques se sigan realizando. Por ejemplo, ahora por temas de la contingencia y de la pandemia, el trabajo remoto propicia que tal como le indicaban ahí los colegas, las superficies de ataque sean más grandes, las personas accediendo a la red empresarial a través de la red de su casa, o a través de pronto de equipos que no son los que se utilizan normalmente dentro de una empresa y que tienen cierto grado de protección. Por otra parte, que el ransomware ya es como un servicio que se contrata, se habla del ransomware as a service, ¿cierto? Que se contrata un paquete y se contrata este ataque a cierto tipo de organización. Entonces, claro, dado eso, de pronto ha sido mucho más fácil generar este tipo de eventos. Por otra parte, el tema de las criptomonedas, o sea, la revolución de las criptomonedas ha propiciado a que los delincuentes puedan cooperar a través de este tipo de monedas, y que sea muy difícil rastrearlos, casi imposible, y entonces dada esa ventaja, de cierto modo una ventaja competitiva que tienen los ciberdelincuentes,
es mucho más fácil para ellos generar este tipo de ataques. Y creo que finalmente, y tal como le indican ahí los colegas, claro, la evaluación de seguridad periódica muchas veces no se realiza. O sea, los controles clásicos, los básicos, por ejemplo, el parchado de equipo la actualización de ciertos antivirus, generan también estas brechas de seguridad que permiten que este ransomware siga creciendo y a lo mejor siga evolucionando y vamos a seguir encontrándonos con este tipo de ataque y que a cualquiera nos puede pasar. Para todas las empresas es evidentemente un problemón, pero ya sean grandes o pequeñas, a las más grandes mucho más. Pero, por ejemplo, dentro de esas, además los bancos, como vosotros, Alejandro, claro, si es megavital, ¿no? Tenéis datos muy relevantes, importantes, privados. Ante el ransomware y todo, bueno, ¿cómo lo lleváis vosotros y cómo lo trabajáis? Perfecto. A ver, aquí un poco, y mirando lo que ha sido desde mayo del 2017, cuando tenemos el caso WannaCry, y quizás lo último que hemos visto la semana pasada, cuando fue lo del Banco de Estado de Chile, entre otras cosas. O sea, respondiendo primero a la pregunta de si esto va a seguir aumentando, yo creo que lo que ha pasado desde el 2017 hasta ahora es la muestra clara de que esto va aumentando y las velocidades son cada vez mayores. Por lo cual, esto tenemos que estar 100% preparados para algo que se va a venir cada vez con más fuerza y con mayor automatización y herramientas que los malos van a controlar, van a hacer 2 clics y te van a lanzar un ataque completamente dirigido. Entonces yo creo que estamos en un punto donde esto va a seguir aumentando, pero luego esta experiencia también nos ha demostrado de que no es un problema de seguridad, no es un problema de tecnología, es un problema de negocio. Y hay que entenderlo desde esa arista, ¿ya? Porque obviamente si nos ocurre una cuestión de estas características, la empresa probablemente no va a poder abrir sus oficinas, probablemente se puede haber comprometido datos importantes de nuestros clientes o de nuestra empresa, y con eso vamos a tener un incumplimiento también de toda la normativa y regulación que está asociada a la protección del dato. Puede que ocurra también una salida de fondos hacia cuentas, digamos, fraudulentas, por lo cual ahí tenemos también que jugar un papel protagónico en la protección, ¿cierto?, de los fondos de nuestros clientes. Entonces, estamos en un punto donde hay que entender esto como un problema de negocio que si ocurre no solamente me afecta la parte financiera, sino que me afecta la confianza, la experiencia del cliente, la credibilidad de los organismos reguladores, etcétera. Entonces, yo creo que es importante desde el punto de vista cultural trabajarlo desde esa vista. Y luego, desde el punto de vista técnico, yo creo que hay que hacer un análisis muy a detalle porque estos problemas mayoritariamente es cierto que han ocurrido porque alguien ha hecho clic en un link y se descarga un programa malicioso que luego termina infectando la red. Sí. Pero la verdad que también hay otro tipo de ataques que se aprovechan de una vulnerabilidad de un servidor que está expuesto a Internet y por allí acceden a tu red y te generan un ataque más o menos de similares características. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque me parece que las estrategias de la empresa tienen que ir hoy día a hacer una revisión, una protección importante de todo lo que es el perímetro, una revisión de la seguridad por capas desde el punto de vista técnico, o sea, revisar la seguridad del puerto usuario, de un servidor, la segmentación de tus redes, entre otras cosas. Y luego quiero hilar también los aspectos relacionados más con el fraude hacia clientes. ¿Por qué? Porque las empresas nos vamos digitalizando, la banca se va digitalizando, va sacando un montón de funcionalidades que tú puedes utilizar en tu dispositivo, donde un pilar fundamental en esa venta es la experiencia al cliente, pero ojo que esa experiencia al cliente muchas veces puede dejar focos abiertos para que estas bandas se aprovechen de a lo mejor lo poco robusto que es el proceso de firma de una operación, para generar también algún tipo de ataque masivo hacia los clientes. Entonces, yo creo que hay que mirar la parte más de la infraestructura, la parte técnica, pero también el delivery de productos que estamos haciendo al cliente, asegurarnos que estén adecuadamente securitizados y esa seguridad alineada con los vectores de ataque que estamos viendo hoy día en el mercado. Muchas gracias, Alejandro. Nos quedan unos 10 minutitos, yo creo, más o menos, para terminar. Nos vamos quedando sin tiempo. Vamos a tener, voy a hacer 2 preguntas más. La primera de ellas es sobre la tecnología y el control de acceso y reconocimiento, que sigue siendo una de las tendencias clave en lo que es el sector de la ciberseguridad. Os pregunto, ¿pensáis que llegará un momento en el que las contraseñas van a desaparecer debido a la alta seguridad y fiabilidad de otros factores? ¿O
si por el contrario creéis que van a seguir siendo activas como complemento. Empezamos por ti si quieres, Javier. Yo creo que más que van a desaparecer, van a ser sustituidas. Al final van a ser, cada vez estamos viendo que hay métodos más robustos de acceso, de autenticación y más cuando están ligados a la persona. Ya no va a depender de teclear un código, una contraseña, sino de algo que llevas. Al final el doble factor de autenticación que llevamos trabajando yo mucho tiempo va a cambiar el factor. Va a ser un factor que va a ser presencial y va a ser ligado a ti. Y cada vez esto ya no es ciencia ficción. Cada vez hay más medios, hay más empresas que se dedican a esos puntos y cada vez son más robustas estas técnicas. Incluso tienen menos falsos positivos que otro tipo de técnicas. ¿Cómo van a ir? Pues cada empresa. Ahora hemos visto en el sector bancario, que nos habla Alejandro seguro, de que todo está, ya hay un segundo paso para entrar a hacer cooperaciones. Ya hay algo que se basa no en un código, sino en algo más. Y eso yo creo que es el futuro cercano que irá evolucionando y de aquí a unos años a saber en qué se queda esto, cómo terminamos. Pero yo creo que sí. Gabriel, ¿cómo lo ves tú? Pues bueno, es una pregunta interesante, ¿no? Porque en mi cabeza la respuesta sería sí, por supuesto, ¿no? A día de hoy no es suficiente, así tengamos la clave más grande que nos podamos imaginar para terminar, Sí. para solventarlo, pero la realidad es que vamos a tener que convivir todavía con sistemas legacy, Ajá. con sistemas que por su naturaleza van a tener que seguir basándose en contraseñas. Lo que sí considero que se ha acelerado inclusive por esta situación que ha impulsado el teletrabajo es que tenemos claro que una simple password no puede darte acceso a las llaves del reino, ¿no? Que sea el único factor para poder acceder a las redes, ¿no? Bueno, lo estamos viendo con la nueva estrategia PC2, etcétera, que requieren obligatoriamente otro factor de autenticación, Doble, ¿no? claro. Y en algunos casos llegaremos hasta tener 3 factores Tres. mínimos para poder entrar, ¿no? Que en algunos casos se requieren así, ¿no? Entonces, mi ideal sería que sí, pero mi respuesta es que creo que es inviable a que estemos en un mundo sin contraseñas. Ajá. Desde Chile, Willy, ¿cómo lo ves tú? ¿Contraseñas sí o van a desaparecer? Bueno, ahí tal como lo comenta el colega, sí, claro, lo ideal es apuntar a un mundo sin contraseñas, pero claro, hay muchos sistemas de información que seguramente la van a seguir utilizando y va a ser un medio de autenticación válido. Y claro, históricamente se han utilizado, no sé, 3 principales factores de autenticación, que es lo que tengo, lo que soy, ¿cierto? Y lo que sabemos, que básicamente lo que sabemos es la contraseña. Lo que tengo podría ser un dispositivo móvil y lo que soy, no sé, algún tipo de autenticación biométrica. Yo creo que hay que complementar esto. A lo mejor la evolución va a ser seguramente el multifactor, que a lo mejor complementarlo con algún tipo de geolocalización, o a lo mejor también se podría complementar con algo que hagan las personas, algún gesto, algún movimiento del mouse, no sé, pero hay que apuntar, yo creo que más allá de tratar de eliminar las contraseñas, es generar estos múltiples factores de autenticación, porque aunque eliminemos las contraseñas, si nos quedamos solamente con algún tipo de validación biométrica, necesariamente a lo mejor igual vamos a necesitar otro factor de validación que permita, de cierto modo, generar esa verificación de que el que dice ser es quien es, que es básicamente eso, y que solamente con un factor de autenticación a lo mejor nunca lo vamos a lograr. Entonces yo creo que más allá de apuntar a eliminar las contraseñas, tenemos que tratar de evolucionar nuestros sistemas de validación. De acuerdo. Alejandro, ¿cómo lo ves tú? Yo, estando muy de acuerdo con todo lo que han comentado los colegas y respondiendo quizás más al tema de la creencia, si van a desaparecer o no las contraseñas, mi respuesta sería que van a desaparecer en la medida de que las tecnologías complementarias que tenemos hoy día, como en un eventual reemplazo, maduren. Ajá. ¿Qué te quiero decir con esto? Y te lo voy a poner con un ejemplo súper concreto.
hay un montón de dispositivos móviles que hoy día hay en el mercado que inclusive te incluyen la huella la verificación de huella dactilar bajo la pantalla. Y a las 5 días que salen esos dispositivos al mercado, salen pruebas de concepto donde ya han logrado vulnerar ese mecanismo de acceso, así como también los mecanismos de biometría facial, entre otras cosas. Entonces, en la medida que la seguridad de estos métodos alternativos pueda madurar y pueda ser más robusta, se van a ir abriendo espacios para ir dejando un poco de lado la contraseña que tenemos hoy en día. Para que ese proceso ocurra, me parece que todavía van a pasar varios años. Me parece que también necesitamos de alguna forma que la normativa y la regulación evolucione un poco para que también nos posibilite ir avanzando más en muchas de estas técnicas complementarias, pero yo creo que en los próximos años vamos a seguir viendo todavía un poco un mix entre el uso de la contraseña más la biometría, lo nombraba Willy ahora, también la biometría comportamental, cómo tecleas tú hoy día, cómo mueves el mouse, cómo presionas la pantalla. O sea, son varios elementos que en ese sentido hoy día tenemos como alternativa, pero que mi sensación es que todavía tenemos que alcanzar un punto de madurez para pensar en reemplazar nuestra querida contraseña. Uh-huh. Muy bien, vamos con la última pregunta, pero bueno, deciros a los que estéis aquí, me podéis levantar la mano después cuando terminemos para si tenéis alguna cuestión para nuestros contertulios, y también para los que nos estáis viendo en streaming, pues si tenéis alguna cuestión, ponedla en el chat y mis compañeros que están por aquí arriba pues nos la pueden trasladar. Y yo quería finalizar con una pregunta sobre el sector de los ciberseguros, que es un sector que es una de las tendencias y que está creciendo cada vez más. Las compañías al final pues necesitan también protegerse ante ciberataques y compañías están empezando a ofrecer cada vez más estos servicios. Entonces, bueno, no sé cómo lo veis vosotros, cómo veis esta tendencia, va a ir para arriba, ¿no? ¿Lo veis bien? No sé cómo, Gabriel, empezamos contigo si quieres. Sí, genial. Creo que tomando un poco lo que hemos venido hablando antes, la ciberseguridad tiene que tener una visión de negocio. Y estamos claros que somos incapaces de tener la cobertura total de todos los activos de información a través de los medios que tenemos. Y creo que el ciberseguro cubre un poco esa brecha, ¿no? Ante la posibilidad de tener un riesgo que reduzca nuestra capacidad financiera o la capacidad operativa y tengamos que tomar recursos que solamente se requerirán cuando seamos víctimas de un ataque o de una fuga de información, en el caso de, por ejemplo, de que seamos afectados en el caso de la GDPR en Europa, creo que cubren una brecha muy interesante y yo creo que seguirán en aumento y se harán muchísimo más común de lo que son el día de hoy. Javier, ¿cuál es tu opinión? Yo, cogiendo testigo, Gabriel, estoy de acuerdo. El ciberseguro es algo necesario. De hecho, muchas compañías ya estamos metidos en ciberseguros, sino casi todas. Pero por lo mismo que dice Gabriel, si el riesgo se manifiesta y no puedes cubrirlo, es una forma de que también negocio se cubra sus espaldas en cuanto que nos pueden atacar y podemos tenerlo. Ya no es una cosa de ciberseguridad, de los CISOs, de distintas compañías, es algo más orientado al negocio. Oye, que nos puede pasar algo, que por muy bien protegidos que estemos, podemos tener un riesgo y se puede materializar. Y en función de eso yo creo que los ciberseguros van a seguir también creciendo, evolucionando y cada vez está más ligado a cualquier empresa. Gabriel, vos tú cómo lo ves, y bueno, desde BBVA pues tenéis ya con seguros contratados de este sentido o tenéis en vista. Yo muy de acuerdo con lo que han dicho los colegas. Al final el seguro hoy día es un complemento, a mi parecer, a tu estrategia de ciberseguridad y con visión negocio. O sea, aquí cuando uno ve distintos estudios relacionados con ataques de ciberseguridad, hay una pregunta que se repite comúnmente, pero que las respuestas son súper diversas, y es ¿cuánto es el costo de un incidente de ciberseguridad? Y no lo sabemos porque están los costos de por medio de la resolución del incidente, están las sanciones, penalizaciones que tú puedes tener, ¿cierto?, por los efectos que te genera el incidente como tal, los costos de la resolución, etcétera, etcétera. Entonces, es muy difícil determinar para las compañías hoy en día cuánto es lo que necesita para responder desde el punto de vista financiero a un evento de estas características. Con lo cual, me parece que es un pilar fundamental tener este elemento complementando tu estrategia de ciberseguridad, y luego jamás verlo como la excusa
para no invertir en la evolución de tu estrategia de ciberseguridad. Ya me parece que esos son los dos focos en donde yo pondría especial atención y donde creo que nosotros hemos un poco transmitido el espíritu a la hora de establecer nuestro camino más estratégico. Willy, ¿en Chile han llegado también ya los ciberseguros o le queda aún un poquito por llegar? Creo que, bueno, acá en Chile existen muchas compañías de seguro, pero no son especializados en el ciberriesgo. Yo creo Todavía que, no. claro, y tal como lo indicaba Alejandro, sí las empresas tienen que complementar su estrategia de seguridad con este tipo de seguros especializados, porque no es simplemente una transferencia de riesgo, sino que de pronto estar mucho más preparados para un ataque que puede ser inminente. O sea, más allá de preguntarnos si nos va a pasar algo, es cuándo nos va a pasar. Entonces, en ese sentido, tener una empresa especializada o que se especialice en este tipo de ciberriesgo, a lo mejor puede traer algunos beneficios adicionales, como, no sé, capacitar a los empleados, disponer de un servicio en caso de un incidente y ya en la peor de las situaciones, responder financieramente, tratando de facilitar la vuelta a la normalidad de una empresa. Entonces, creo que estos ciberseguros sí son muy importantes como complemento a la estrategia de ciberseguridad. Fenomenal. Pues tenemos alguna pregunta por aquí. ¿Me levantéis la mano? ¿Hay alguna pregunta? No veo. No. ¿Tenemos en el chat alguna pregunta? Pues entonces, pues nada. Pues Gabriel, Willy, Alejandro, Javier, muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias. Gracias, chicos, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, que esté muy bien. Que vaya Muchas gracias bien. a ustedes por la invitación y compartir distintas experiencias y distintos conocimientos. Creo que estas instancias son súper importantes, sobre todo para complementar la estrategia de seguridad dentro de las empresas y dentro de las organizaciones, y también a nivel educacional, porque generar bases de conocimiento y que las nuevas generaciones tengan esta conciencia de los riesgos de ciberseguridad es súper importante. Y en este caso, en Chile, donde trabajo particularmente en Duoc UC, dentro de la asignatura, dentro de las mallas de las carreras, por lo menos de la escuela de informática, y así como la están haciendo varias instituciones de educación, se están complementando los conocimientos para generar estas líneas bases de ciberseguridad, y que de cierto modo, en la medida que los distintos profesionales se vayan enrolando en las distintas empresas, se vayan especializando de acuerdo a la infraestructura que esas empresas tienen. Pero es súper importante complementar la educación y tratar de que las nuevas generaciones ya vengan con ese chip o con ese conocimiento base de los riesgos de ciberseguridad. Pues muchísimas gracias de nuevo. Tan lejos, Willy, pero a la vez tan cerca. Un idioma común. Encantados de estar conectados con América Latina. Somos hermanos. La verdad que un placer estar conectados con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.